Bueno, vamos a Twitter con una buena noticia, porque Una mujer fantástica, la película dirigida por Sebastián Lelio, fue nominada a los Globos de Oro 2018. Esta cinta chilena ha también cosechado una serie de críticas positivas. Por ejemplo, el New York Times le dedicó ahí también palabras bastante elogiosas, planteando que es una película que hay que estar bien atentos porque le puede ir bastante bien en instancias internacionales como son los Globos de Oro. También recordemos que es la película para participar como nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscar, y se sigue con esto también una escalada que ya han tenido otras participaciones de nuestro país en este certamen, como fue por ejemplo también la película Neruda, o El Club, que fue el año 2016, y Neruda el año pasado. Así que también hay hartas expectativas de lo que pueda suceder con Una mujer fantástica, que yo les comentaba, ha participado en una serie de festivales internacionales donde la crítica ha tenido ahí menciones bien honrosas, en especial a la actuación de Daniela Vega. Muchos consideran que marca un hito también que la transexualidad se aborde desde otra mirada, mucho más íntima, con una historia bien personal que tiene también ahí a Francisco Reyes como protagonista. Así que hay mucha expectativa de lo que pueda suceder con Una mujer fantástica, y además también con la destacada actuación de Daniela Vega. Obviamente vamos a quedar bien atentos y tenemos ahí expectativas de lo que pueda suceder con esta película chilena. Pero vamos a otro tema. El Brexit pasó a una segunda etapa. Tras conversaciones entre el Reino Unido y la Comisión Europea, se acordaron las bases de un complejo divorcio. Todos los detalles del tema lo tiene el informe de Camila Amigo. Con villancicos fue recibida en Bruselas la primera ministra británica Theresa May, algo de relajo antes de su esperada reunión con la Comisión Europea para revisar los puntos de la primera etapa en la separación del Reino Unido con la Unión Europea, reunión que resultó positiva para la mandataria. Creo que hemos hecho el avance que necesitamos. Hoy el resultado es, por supuesto, un compromiso. Es el resultado de una larga e intensa discusión entre la Comisión Negociadora y Reino Unido. La Comisión ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se ha hecho suficiente progreso en los términos estrictos del divorcio. Le doy la bienvenida a la posibilidad de pasar a la siguiente etapa para hablar sobre comercio y seguridad y discutir la positiva y ambiciosa futura relación que nos interesa a todos. Así se avanzó en los 3 puntos más importantes para pasar a una segunda etapa de relaciones comerciales. El primero es garantizar los derechos de los más de 4 millones de británicos que viven en suelo europeo y de europeos residentes en Reino Unido. El segundo es que Londres deberá pagar entre 40.000 y 45.000 millones de euros por su salida. Brexit means leaving the European Union, leaving the single market, which throws open the question of what happens to this border. Y por último, uno de los temas más complicados del Brexit, la situación de la frontera entre Irlanda, un país de la Unión Europea, y la provincia británica de Irlanda del Norte. Se confirmó que no existirá una frontera dura. Dentro del informe podrán ver el compromiso, una frontera no dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero también nos aseguramos que se mantenga la integridad constitucional y económica del Reino Unido. Ahora este informe deberá ser aprobado por los 27 líderes de los Estados miembros de la Unión Europea. De ser ratificado, el Reino Unido vería más próxima la salida votada en 2016, con un plazo máximo para efectuarse de 2 años. Si todo sale como el gobierno británico lo planea, sería la primera salida de un miembro de la Unión Europea en más de 60 años. Camila Amigo, CNN Chile. Corea del Sur anunció que va a realizar ejercicios militares junto a Estados Unidos y Japón esta semana en respuesta a las últimas acciones de Corea del Norte. Según el ejército surcoreano, las actividades van a comenzar este martes en aguas cercanas a la península de Corea y tendrán una duración de 2 días. Las operaciones van a contar con equipos sofisticados, entre ellos, por ejemplo, varios destructores con un sistema de detección de misiles. Estos ejercicios militares ocurren 2 semanas después de que el ejército de Corea del Norte realizará una nueva prueba de un misil intercontinental.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la mayoría de los países europeos va a cambiar sus embajadas a Jerusalén, tal como lo va a hacer Estados Unidos. El mandatario se reunió con la jefa de la Policía Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, en Bruselas, y ahí realizaron una declaración conjunta. Netanyahu reiteró que Jerusalén ha sido la capital de Israel por 70 años y que en ese reconocimiento es necesario para que se avance en la paz en la región. Además de señalar que los países europeos van a cambiar sus sedes diplomáticas a Jerusalén, el primer ministro israelí los instó a implicarse con su país en el desarrollo de la prosperidad, la seguridad y la paz. Por su parte, Mogherini afirmó que se van a cuadrar con el consenso internacional sobre Jerusalén y que es necesaria una solución entre Israel y Palestina. A pesar de que no tenemos un acuerdo todavía, esto es lo que pasará en el futuro. Creo que todos o la mayoría de los países europeos moverán sus embajadas a Jerusalén, reconocerán a Jerusalén como capital de Israel y se comprometerán robustamente con nosotros en seguridad, prosperidad y paz. Creemos que la única solución realista al conflicto entre Israel y Palestina se basa en dos estados, con Jerusalén como capital de ambos, el Estado de Israel junto al Estado de Palestina a lo largo de la línea 67. Esta es nuestra posición conciliatoria de que continuaremos en relación con el consenso internacional sobre Jerusalén hasta que se resuelvan las etapas finales de la ciudad. Bueno, y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 346.000 personas han fallecido en el conflicto armado que afecta desde el año 2011 al país. Dentro de estas cifras destaca el deceso de unos 103.000 civiles que en los últimos 6 años han perdido su vida debido a ataques de artillería, ataques aéreos, tiroteos o en prisión. Además, la ONG señaló que más de 19.000 de estas personas eran menores de edad y 12.000 eran mujeres. En tanto, más de 24.000 sirios murieron en bombardeos del ejército de su propio país, mientras que 6.300 perecieron en ataques de misiles de la aviación rusa y casi 3.000 fueron víctimas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Otro dato son los más de 2 millones de heridos y los cerca de 12 millones de ciudadanos desplazados de sus hogares por la violencia que sufren en su territorio. Y en Colombia, el Estado pidió públicamente perdón a una mujer que fue discriminada en prisión por ser lesbiana. Durante toda una década que estuvo encarcelada se le negó el derecho a tener visitas conyugales de su pareja. Pero tras una demanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón y ordenó una reparación inmediata. Desde Bogotá, Fernando Ramos con el informe. Un abrazo y un perdón. Ocurrió este miércoles en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, y los protagonistas son el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, y la exreclusa Marta Álvarez Giraldo. En Colombia, la Constitución garantiza que todos los ciudadanos son iguales y tienen los mismos derechos ante la ley. Pero en el caso de Marta y de su pareja, ese principio fundamental fue ignorado y vulnerado en la cárcel por el simple hecho de que Álvarez es lesbiana. Para mí estaba prohibido amar. Teníamos que reprimir el deseo de dar un beso cuando nos visitaban, porque estaba prohibido. En 1994, Marta Álvarez fue condenada a 34 años de cárcel por el asesinato de uno de sus 3 hermanos. Su pena fue reducida a cerca de 10 años por buen comportamiento, trabajo y estudio en prisión. Ese tiempo tras las rejas fue, según dice, el peor de su vida. Marta Álvarez Giraldo estuvo en prisión entre 1994 y 2003. Durante todo ese tiempo estuvo en 13 cárceles distintas en todo el país. En ninguna de ellas se le permitió la visita conyugal de su pareja. Entonces decidió demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación. Después de 21 años, ese organismo le dio la razón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en mi favor. Sí, esto es un triunfo para la comunidad LGBT. Sí, claro. El gobierno de Colombia acató el fallo emitido en julio de este año y en un acto público este miércoles pidió perdón por la vulneración de los derechos de Marta. El Estado colombiano realiza el presente reconocimiento de responsabilidad internacional y pide sincero perdón
bajo el entendimiento que al tratarse de una medida de reparación, sus efectos están orientados a mitigar de alguna manera las afectaciones causadas a Marta Lucía Álvarez. Haberle negado el derecho a la visita íntima en razón de su orientación sexual fue de por sí un hecho de discriminación extrema. Esta situación, dijo el ministro de Justicia, no debe repetirse en ninguna cárcel del país. Volver a la cárcel para estar presente en el acto de desagravio fue muy duro para Marta. Personas con las que compartí y que todavía están aquí, eso me parte el alma. Y por eso pidió a las autoridades que su historia no se repita. El calabozo por un beso y los traslados por solicitar la visita íntima o por tener una novia en el patio sean cosas del pasado y que ese pasado no se vuelva a repetir. Marta Álvarez, de 58 años, vive ahora en Boston, Estados Unidos, en donde trabaja como técnica farmacéutica. Se casó con su pareja y escribió un libro sobre su vida, al que tituló Mi historia la cuento yo. Lo hizo para narrar su testimonio sobre el drama que dice le tocó vivir en prisión, en donde además cuenta que fue víctima de tratos brutales que atentaron contra su dignidad como mujer. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.